Yo miro allá. Muy bien, ¿qué tal, televidentes del canal CNC? Bienvenidos al Enlace Nacional. A propósito del fallo de la Corte Internacional de Derechos Humanos, que responsabilizó además al Estado colombiano de la violencia sistemática contra los miembros de la Unión Patriótica en todos los territorios del país. Es un placer tener con nosotros a la senadora Aida Bella, una mujer que en 1996 tuvo que salir del país por 17 años. Hoy es senadora, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias y un saludo muy especial a CNC Noticias y a todos sus trabajadores, además, porque no solamente estamos los dos, también están los de detrás de cámara. ¿Qué le trae al Quindío, senadora? Nos trae hechos especiales y hoy teníamos una audiencia de la paz. Soy de la Comisión de Paz del Senado y estuvimos con algunos representantes y otro senador, el senador Benavides también, escuchando a la gente, porque este es un territorio donde todo se silencia, donde ha habido muchas cosas de violencia y no salen del territorio, no salen de aquí, pero donde no hay tampoco ninguna institucionalidad de paz. Todo el mundo se quejó, aquí ¿por qué no tenemos, por ejemplo, un consejero de paz? Cuando aquí suceden tantos hechos de violencia. Tenemos 69.000 víctimas del conflicto armado en el departamento del Quindío, y no sin contar población desmovilizada. Ni siquiera un secretario de paz. ¿Cómo puede suceder esto? Pero claro, aquí les interesan otras cosas, que es gastarse mucho dinero en obras que nunca se ven. Esa crítica al departamento del Quindío, ¿de dónde viene, senadora? ¿Hay un estudio, un trabajo que haya usted desarrollado, digamos, para tener esa posición sobre cómo se administra el Quindío? Visitas que he hecho. Por ejemplo, estuve en el hospital de Calarcá el año pasado. La Misericordia de Calarcá. Estuve mirando cómo lo intervenían. Estuve diciendo desde la puerta del hospital por qué no nos dejan entrar. Estuve recibiendo a los jóvenes de la ciudad que estaban en un paro, pidiendo que el hospital no se lo quitaran. Y ahora llego y el hospital, que era de segundo nivel, ahora es de primero. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con ¿Quién se llevó la plata? ¿Qué pasó con la gerencia estatal? Si fue intervenido por la Superintendencia de Servicios Públicos, sí, uno espera que haya garantías del gobierno nacional para coadministrar un hospital que está quebrado. Si fue responsabilidad de la Superintendencia de Salud, entonces ¿qué pasó, senador? No, todo el mundo en el pueblo, porque es que aquí no hay secretos bajo el sol. Y cuando la gente le dice a uno en un pueblo, ese hospital se lo están robando, se lo están robando. No es que la gente se lo invente, es que la gente ve, sufre además cuando no pueden tener, por ejemplo, los niños en cada uno de los pueblos. ¿Sabe eso en qué coincide, en qué incide realmente en cada población? En la participación del presupuesto nacional. Es decir, la única ciudad que recibe un poco más de presupuesto es Armenia. ¿Y las otras por qué no reciben? Porque ningún niño nace allá. La población supuestamente se estancó, pero no se estancó. Nacen aquí, pero van a vivir en Calarcá, van a vivir en Salento, van a vivir en otros municipios. Y tenemos un problema supremamente complicado. Es cómo un departamento se dejó quitar los hospitales públicos. ¿Fueron las EPS? Miremos a ver. ¿Quebraron los hospitales públicos como en otras partes? Por ejemplo, un hospital que prestaba servicios, por decir alguna cifra, de 200 millones le pagaban 50, ¿y los otros 150 qué? ¿Qué pasó con esa plata? Pues no les pagaban, simplemente la EPS se quedaba con la plata. Por eso entonces nosotros sí nos llenamos de razones con lo que he encontrado aquí. Como un corregimiento como Barcelona, el corregimiento más grande creo que del país, más de 20.000 habitantes, no tienen un hospital que los atiendan, pero está el hospital ahí, está la infraestructura. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué quebraron ese hospital? ¿Por qué allá la gente no tiene derecho, con 20.000 habitantes y un poco más, de tener siquiera un puesto de salud? No lo tienen, pero está la construcción ahí del hospital. Bueno, yo le pregunto, senadora, ¿para dónde se fue la plata? Si tuvimos un acuerdo del punto final con el gobierno Duque, se supone que esas deudas atrasadas con el gobierno por el régimen con el régimen subsidiado están pagas en todas las territorialidades, la plata llegó. Hay EPS que están en liquidación, no es un secreto para nadie, senadora, en el país, que le deben una cantidad enorme a los hospitales públicos. Acá pasa de 103.000 millones de pesos la deuda que tienen las EPS en liquidación con los hospitales públicos, pero que no exista en 11 municipios maternidad para que nazcan los neonatos y tengan que trasladarse para Armenia en pleno siglo XXI, no tiene explicación. No, absolutamente ninguna, pero no tiene explicación por parte de las autoridades. Yo le pregunto al gobernador, señor gobernador, usted ha estado ya casi 4 años, ¿no? Pongámosle que 3 largos,
¿Por qué pasó esto en el Quindío? Mire, senadora, que este era un departamento de los más prósperos del país. Mire, senadora, muchas de esas cargas prestacionales no corresponden a la gobernación del Quindío. Los municipios tienen, en algunos casos, como en el caso de Salento, como en el caso de Buenavista, como en el caso de Pijao, que sostener con servicios, digamos, su hospital y sus rentas como tal. No tiene el gobernador del Quindío injerencia en todos, realmente. No, pero de todas maneras tiene que haber una corresponsabilidad, preocupación. Una corresponsabilidad. Y por supuesto una corresponsabilidad, pero también una preocupación enorme sobre lo que pasa en la salud en este departamento. Es que como gobernante regional no puede decir, no, pues es que sí hay muchos problemas, pero es que yo no puedo hacer nada. No, señor, puede hacer. Primero, diligenciar ante el nivel nacional. Segundo, aquí tienen parlamentarios, ¿no? También podemos incidir, Sí, señora, de alguna tenemos manera. 3 parlamentarios. De alguna manera podemos incidir, por favor, qué es lo que está pasando allí. Y yo por mi parte me comprometo además con el pueblo quindiano. Todas las quejas que he recibido en el día de hoy, porque llegué temprano, desde esta mañana no he hecho sino hablar con los habitantes. Muy bien, ¿en qué nos va a ayudar usted Y a nivel entonces, central? primero que todo, yo tengo hospitales? que visibilizar este problema. Y a mí se me ocurre algo, ¿por qué tantas cosas que pasan en el eje cafetero no se saben? ¿Hay un pacto del silencio? ¿Qué pasa? Yo venía ahorita pensando, ¿por qué la Procuradora General de la Nación, que se preocupa por tantas cosas baladíes, por qué no viene a investigar lo que ha pasado aquí, en el Quindío? Porque, por ejemplo, yo acabo de pasar ahí por un centro que supuestamente gastaron mucha plata y eso ni es centro ni es nada, aquí un comercio popular. ¿Qué hicieron esa plata? Porque la gastaron, está gastada. Lo que pasa, senadora, Pero es que entonces, la plata en papel se queda. Sí, no, la plata no se queda en el papel. Y la parece plata que, la gastan. Y parece que pasa todos los filtros de la Contraloría. Sí, porque es que los contralores departamentales también tienen su cuota de responsabilidad, no solamente en este departamento, por supuesto, no es el único. Y parece que el procurador Es en regional tiene todos. muchos compromisos, además. Es en todos, porque es que los contralores hacen parte de la rosca, que en últimas también se lleva buena parte del presupuesto en todas las regiones Muy del bien, país. ¿cuáles son los compromisos que se lleva el Quindío? Entonces, ¿Cómo primero nos voy va a ayudar visibilizar, nivel primero central? voy a visibilizar este problema. ¿Cómo es posible que este departamento no tenga hospitales, ni siquiera uno de tercera y otro de primera? ¿Pero qué es esto? Que tenga además pueblos en la montaña también necesita. ¿Por qué el de Calarcá, que quedaba un poco más cerca, por qué no lo disminuyeron de nivel? Esto lo tengo que hablar también directamente con la ministra Carolina Corcho. Sé que ella es muy susceptible a estos problemas y ha ayudado a varias partes del país, especialmente al Chocó, donde tenían que venir las maternas y las mujeres a que le hicieran una mamografía en Medellín, en Risaralda o simplemente en Cali. ¿Por qué pasaba eso? ¿Por qué una mamografía que vale aquí o en cualquier parte del país 60 o 40 mil pesos en Chocó, por ejemplo, valía 1,5 millones? Porque había que transportarlas en avión. ¿Qué es eso? Con lo que se gastaban en un mes habían comprado la máquina para sacar las mamografías. Pero aquí no es el Chocó, estamos en el eje cafetero, estamos en una parte muy productiva de nuestro país, muy querida además por el país, donde la gente quisiera venir, por ejemplo, a hacer turismo, pero nos encontramos con otro problema, el agua. Ahí se acaban de quejar la gente de Salento. ¿Por qué? Porque el turismo les quita agua también a las regiones y no quiere decir que no desarrollemos el turismo, lo vamos a desarrollar de una forma sostenible, pero también no dejando a los habitantes que son de ese pueblo sin el agua y sin algunos otros servicios. No, yo creo que todo lo tenemos que hacer porque en este país se ha perdido demasiada plata, no solo en el eje cafetero, se pierde plata en todo el país, pero aquí sucede algo muy raro, es que todo esto se queda en silencio y lo vamos a visibilizar en el Congreso de la República. Que así sea, por el bien del departamento del Quindío. Senadora Aida Bella, usted acaba de tocar un tema muy importante y es el agua, es la carga del turismo en municipios como Salento y como Finlandia, que no tienen un plan de ordenamiento territorial definido, donde no hay un POT, donde las cargas contaminantes de coliformes fecales básicamente están afectando la naturalidad del agua que consumimos en Armenia y en Circasia.
y también en la Tebaida. Las afectaciones al medio ambiente, si bien el turismo es una oportunidad, hay que entrar dentro de políticas claras a regular esto. Nos van a traer recursos además dentro del Plan Nacional de Desarrollo para la construcción de un teleférico en Salento, lo que va a ser muy importante además y que se le agradece al gobierno Petro tener esa intención de invertir en los recursos para que se genere más turismo. Pero ¿qué hacer con el agua? Si somos una región turística y no le podemos decir al turista no venga al Quindío, pues, porque de eso vivimos, pero ¿cómo lo vamos a regular? Yo creo que aquí ustedes tienen una riqueza que no se imagina. Lo que representa son los bosques de niebla. Los recorrí en una buena parte con el diputado Serna. Y este problema se visibilizó y nos ayudó a enterrar un artículo en una ley que querían que todo eso prácticamente se pudiera intervenir. Si hay algo que ustedes tienen en la Cordillera Central son los bosques de niebla, que a lo último ayudan también a todo lo que es el agua, pero tenemos otro problema en el Quindío y en el eje cafetero, es la venta de tierra a los extranjeros. Y permítame que le hable de eso, porque eso va contra el agua. Están simplemente cultivando los aguacates Hass. Usted puede ver desde la montaña arriba, esas multinacionales, desde los bosques, inmediatamente bajan, pero también está el robo de tierras a muchos campesinos. La Green Food Super. Claro. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Transnacionales en las frutas como los del aguacate, transnacionales el aguacate además ha sido, de alguna manera, también, por decirlo, senadora, una forma de desplazamiento del campesino tradicional, claro, ¿cierto? Claro, pero además ha sucedido algo que me impresiona. ¿Cómo el año pasado una familia o un campesino que había hecho una promesa de venta con uno de estos señores extranjeros, no le pagaron? Y cuando uno de sus hijos que estudia en la universidad vino a cobrar, le dijeron siga cobrándonos a ver, es decir, lo amenazaron. Paramilitarismo. Esto no puede ser, que además vengan extranjeros a comprarnos la tierra aquí, no la paguen. ¿Sabe que es muy delicado, y aprenden senadora? Muy rápidamente. ¿Sabe que es muy delicado, senadora, lo que hace la Green Superfood, lo que hace también Arcángel San Miguel? Y es precisamente las denominadas servidumbres. Usted entra a mi territorio cuando yo abro la servidumbre y sale cuando a mí se me da la gana. Tal? Eso está pasando en la montaña. Se adueñaron de carreteras, además, de caminos vecinales, que habían construido los propios campesinos. Increíble. Nos pasó a nosotros cuando subimos. Pero si existe un título de explotación, ¿qué se puede hacer ahí? Se pueden hacer si ya estas cosas. multinacionales tienen prácticamente este territorio sobre los 3.000 y 2.500 metros hacia arriba en su dominio, senador. El 16 de marzo, que se abren las sesiones ordinarias del Congreso, yo presentaré una ley que se llama la reglamentación de la venta de tierra a los extranjeros en Colombia. ¿Y de dónde saqué esa ley? De lo que pasaba en el eje cafetero, de lo que pasaba en el Quindío, cuando conocí, cuando subí, cuando hablé con los campesinos, que además los cultivadores todos eran extranjeros. Ahora, pero además hablé con los campesinos. ¿Qué pasa aquí? Y como usted dice, sí señor, están desplazando el campesinado y se está perdiendo también el paisaje cafetero, que por ley se debe conservar. Y hay leyes que sobrepasan a las otras. Entonces aquí tenemos un problema de vida o muerte que es el agua. Y el agua tiene que cuidarse. Y por encima de algunas cosas que ellos dicen que supuestamente han comprado, que también en algunas partes no han pagado, si no han pagado la tierra es de ellos, pues no, sigue siendo porque son posesiones generalmente. No tienen grandes escrituras, ni tienen amigos notarios, ni todo eso, pero las transnacionales sí. Y la gente que tiene mucha plata también. Pero ahí hay que proteger al campesino pobre y hay que proteger el agua en una zona tan productiva como es el eje cafetero. Senadora, gracias, que le vaya muy bien. Pues muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer hablar de todas estas cosas y volver a estar en el Quindío y en el eje cafetero, porque mañana estaré en Caldas. Que le vaya muy bien en el eje cafetero, que traslade al gobierno nacional todas esas quejas que pudo recibir de los ciudadanos en las reuniones que viene realizando. Me contaron que estuvo en la Asamblea Departamental, ha estado acompañando al diputado de la Colombia Humana, Luis Carlos Serna Giraldo, en toda esta reclamación. Es increíble que el gobernador, que trató de salvar en su momento el campo del Quindío, hoy sea uno de los grandes accionistas de Arcángel San Miguel, es decir, el dueño de las aguacateras. Un negocio redondo, como usted dice, todas espaldas, porque en el Quindío simplemente nada se sabe. No, todo parece haber un pacto del silencio aquí para guardar la corrupción y para guardar todo eso que está mal hecho
en un departamento tan importante para la economía nacional. Muchas gracias, la senadora Aida Bella, una luchadora realmente de la política en el país, una de las fichas claves del denominado pacto histórico en el país, la Unión Patriótica, donde nace hacia los años 90 ese denominado pacto histórico que hoy está en el gobierno nacional después de muchísimos años. La producción regional de Pedro Pablo Gordillo en la gerencia de Carlos Alberto Arturo Martínez, yo soy Alex Morales. A ustedes gracias.